Hola, les hablan Álvaro y Victoria Hola a todos, y este es una reflexión de fe especial porque estamos celebrando celebrando el el Día Día del del Padre. Padre y queríamos hablarles a ustedes, a todos, realmente sobre Dios como nuestro Padre y nosotros como hijos de Dios en esa función de hijos y de nuestra actividad aquí en la tierra como hijos de Dios. Así es, Entonces, para amén. empezar, es importante, Victoria, entender que Dios nos escoge a nosotros, nos Ujú, aparta, nos adopta inclusive como ujú. hijos Nos y predestina. nos Predestina. predestina exactamente y lo hace para adoptarnos y para que seamos parte de su familia. Efesios 1, versículo 3 al 5 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, importante que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nos bendijo con toda Ajá, nos bendición bendijo, espiritual. nos escogió Dice, nos escogió antes de la de fundación del fundación del mundo mundo, y nos predestinó en amor ajá, para para que ser fuéramos, adoptados hijos suyos. exactamente, nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, que todo el que cree en Jesucristo fue predestinado por Dios. Dios pensó en nosotros desde antes De la de la fundación. fundación del mundo, Sí, antes de que naciéramos, antes de ser creados en el antes de vientre hacer la Tierra, inclusive el Sí. planeta Tierra, Dios ya había pensado en nosotros. Entonces, esto es muy importante porque tenemos un Dios que nos ama. Pero no solamente que nos ama, sino que nos creó y nos formó para ser adoptados hijos suyos. Dice Juan capítulo 1 versículo 12 que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Cuando creemos en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y llegamos a ser hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados, es decir, los que creen, no nacen, ya no se consideran nacidos de sangre, sino ni de voluntad de carne, es decir, de sangre y carne de hombre y mujer, sino de la voluntad de Dios. Es decir, que quien cree en Jesucristo renace, es transformado y ahora es considerado un hijo nacido de la voluntad de Dios, porque aquí dice en Efesios 1, 4, 5, perdón, que Él nos predestinó para adoptarnos en su familia, para hacernos sus hijos. Así es. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios también, Del capítulo 2. el versículo 10. Ok, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos prepara, Dios nos creó, nos creó, después de que nos creó, nos separó, ¿ok? Nos adoptó o vamos a ver, Dios nos predestinó, Dios después nos creó, Dios después nos separó y después nos adoptó en su familia, Así es. ¿ok? Entonces, ahora somos hijos de Dios y somos hijos de Dios creados para buenas obras, es decir, que hay un camino, hay unas obras que Dios quiere que caminemos. Entonces, Dios es nuestro Padre Celestial que nos ama. Dios es nuestro Padre Celestial que realmente ha puesto su amor en nosotros. Y ahora Dios también busca que nosotros como hijos de Dios caminemos en esas buenas obras que Él predestinó de antemano, que son obras de amor, que son obras de amor. Ahora, Así es, amén. ¿por qué es tan importante esto del amor? Y tal vez nos podemos enfocar un poquito en esto, en este Ok. mensaje especial del Día del Padre. ¿Por qué es tan importante esto del amor? Tenemos un Padre que nos predestina en amor, o sea, que nos ama, nos escoge en amor, porque nos ama, porque ama no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, desde Adán hasta hoy y hasta que vuelva Jesucristo. Sí, Dios Dios es amor. nos ama, porque Dios es amor. Así Ok. es. Efesios 3, versículo 16. Pablo está orando por los efesios y dice que ora de esta manera, ora de esta forma. Dice el capítulo 3 y el versículo 16 de Efesios. 16, ok. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos por poder en el hombre interior por su espíritu. Que Pablo está orando para que Dios
fortalezca a la iglesia de los Efesios, a nosotros, a todos los creyentes, con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Entonces, una vez que somos fortalecidos, es decir, que el Espíritu Santo de nosotros empieza a hacer esa obra, es decir, que nacemos de nuevo y empieza a haber una renovación. Sí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, para que abramos la puerta para que Cristo habite en nuestros corazones, o sea, el Espíritu Santo habite en nuestros corazones para poder caminar de acuerdo al camino de Dios, digo yo, para que nos pueda guiar. Correcto, entonces dice que Pablo está orando para que Dios fortalezca nuestro espíritu, para que habite Cristo, que Cristo, recuerden, no es el apellido de Jesús ni es el segundo nombre. Cristo es la unción de Dios sobre el ungido de Dios y el ungido de Dios. Es decir, a veces la Biblia se refiere a Cristo como Jesús, es decir, dice Jesús el Cristo, o a veces cuando dice Cristo está hablando específicamente de Jesús como persona, pero a veces, como en este caso, está hablando de la unción de Dios. Entonces, para que habite la unción de Dios en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y nuevamente, vuelve el tema del amor, en amor, o sea, cimentados sobre esta base, sobre este fundamento que es el amor, dice el versículo 18. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la voluntad, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios, es decir, de todo lo perfecto de Dios. Leímos en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso quiere decir que puso toda su bendición en nuestro espíritu. De nuevo, nuestro Padre que nos escogió, que nos creó, que nos predestinó, que nos apartó, que nos adoptó, cuando hizo todo esto puso en nosotros toda su bendición. Ahora, la única forma de ser llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, de toda su bendición, de toda su bondad, de toda su misericordia, es querer y abrirle la puerta a Jesucristo en nuestro corazón. Y conocer el amor de Dios. Entonces, hay muchos creyentes que creen en Jesús y son hechos hijos de Dios, pero no creen en el amor de Dios por ellos, por nosotros. Y eso es un tema fundamental, porque la única forma de ser llenos del amor de Dios, dice, es de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, de toda la totalidad, de toda la bendición, de todo el amor de Dios, de todas las cosas buenas de Dios para nosotros en Cristo. La única forma de ser llenos de la plenitud, o sea, de experimentar el 100% de la bendición de Dios, es conocer el amor de Cristo. Entonces, no significa que por ser salvos conocemos el amor de Cristo. El amor de Cristo necesita conocerse y desarrollarse, conocerse y desarrollarse. Vean lo que dice ahí mismo Efesios, estamos bastante en Efesios hoy, pero Efesios 4:32 dice, respecto de cómo vivir como cristianos, como hijos de Dios, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y después dice el capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces dice, perdónense unos a otros, o sea, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Ojo, cuando dice a nosotros es a toda la humanidad, a toda la raza humana, desde Adán. Entonces, ¿cómo es un creyente que cree en el amor de Dios, que conoce el amor de Dios, que es lleno de la plenitud de Dios? Es un creyente que ama. Ama a las personas, ama a los creyentes, ama a todos y busca y camina en ese amor de Dios, perdonando a todos, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y dice, sean imitadores de Dios. Entonces, Dios es nuestro Padre y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. Si Dios es de una forma, así somos nosotros también. El apóstol Juan dice, así como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en esta tierra. Así como Él es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios y estamos capacitados para ser imitadores de Dios. Entonces, lo que dice es, sean imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, como hijos amados, tenemos un Padre Celestial que nos escogió, que nos apartó, que nos ama, que nos llena de toda su plenitud cuando conocemos su amor.
¿verdad? Y nos dice, seamos imitadores de Dios. ¿Cómo? Siendo benignos, siendo misericordiosos, siendo bondadosos, amando a las personas. Amando a las personas. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema del amor? Vamos a ir a Primera de Juan. ¿Por qué es tan importante, tan relevante este tema del amor de Dios? Es porque es necesario que nosotros, en amor, vivamos en amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Hay muchas... Sí, Sí, bueno, esa que estás leyendo es Primera de Juan 4, 18. Ok. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor llega así en sí castigo. A mí me llamó bastante este versículo la atención, ¿verdad? Porque normalmente nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a tomar cualquier decisión o vamos a hacer cuando vamos a tomar cualquier decisión, siempre antes de ese paso, ¿verdad? Hay temor, ¿verdad? O si vamos no sé, a comprar una casa, va a haber temor de, bueno, la podemos pagar, estamos haciendo bien, si vamos a comprar esta casa, o bueno, voy a cambiar de trabajo. Entonces estaré haciendo bien, tengo muchos años de estar en este trabajo y siempre en cualquier decisión hay temor, ¿verdad? Que eso es algo que como este versículo, ¿verdad? Dice que en el amor no hay temor, ¿verdad? O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. Claro, es que viene, entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros caminemos en amor? Dios es amor y nos dice sean imitadores de Dios, entonces nos dice en otras palabras, sean amor como Dios es amor. Sean amor como Dios es amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si nosotros confiamos en el amor de Dios, y esto es a donde está la clave de este tema del amor, entonces nada nos va a dar miedo, porque sabemos que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados. Pero ojo esto, entonces, ¿qué significa eso? Vimos al principio, Dios es un Padre que nos ama. Entonces, Dios nos predestinó nos escogió, antes de la fundación del mundo. Sí. Entonces, Dios hizo el mundo, la tierra, todas las cosas para nosotros como sus hijos. Dios creó todas las cosas para nosotros como sus hijos. Entonces, Dios nos ama. Sí. Dios nos escogió, nos predestinó, nos pensó en nosotros antes de hacer todas las cosas, las hizo para nosotros, nos puso en esta tierra para que cumpliéramos su voluntad. Estoy hablando de Adán. Y nosotros, raza humana, Adán traicionó a Dios. Y Dios, en amor, porque nos ama, envió a Jesús, su Hijo, para que pagara por esa traición, el precio de esa traición, para reconciliarnos con Él. Eso es lo que hace nuestro Padre. Pero nos dice, si ustedes aprenden a confiar en mi amor por ustedes, dice el Señor, entonces ese perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos que Dios nos ama, entonces esa decisión que vamos a tomar, la tomamos primero dirigidos por Dios, por supuesto. Sí. Escuchamos la voz de Dios. Pero cuando tomamos la decisión, lo vamos a hacer sin miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama y que todo Él nos va a respaldar. Que Él nos va a respaldar y que todo lo que Dios hace en amor, lo hace en amor porque Dios es amor, en amor por nosotros. Dios nunca va a buscar algo que sea negativo para nosotros. Dios nunca va a enviar algo que sea negativo para nosotros. Dios nunca va a crear algo que sea negativo para nosotros. Así es. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomamos, la tomamos en amor porque Dios nos manda a tomar esa decisión porque es bueno para nosotros. Sí, entonces, desde esa posición de amor no puede haber temor. Sí, porque es bien interesante, ¿verdad? Que eso nos pasa constantemente, ¿verdad? Desde decisiones pequeñas hasta muy grandes, en lo natural, normalmente viene ese temor, ¿verdad? Que al final también se va convirtiendo hasta en ideas y entonces le vamos dando como fortaleza a ese temor, ¿verdad? Como, bueno, es que si cambias de trabajo y en ese trabajo entonces resulta que no calzas o no vas a hacer bien las cosas, entonces te quedas sin trabajo, no puedes pagar las cuentas y entonces uno va fortaleciendo, ¿verdad? Ese temor, esa idea que pueden hacer chiquitita como una semilla, pero después ya se hace una historia en nuestra mente y entonces decimos, no lo voy a hacer. Y puede ser que sí fuera algo bueno para nosotros, ¿verdad? Haber hecho esa decisión porque, bueno, como está diciendo Álvaro, en amor, ¿verdad? Dios nos ama y en amor y Él va a querer cosas buenas para sus hijos. Entonces, si eso iba a ser una decisión buena para nosotros, la dejamos ir, ¿verdad? Tal vez no la tomamos por ese
temor natural o ese temor que vino por parte del enemigo hacia nosotros. Entonces, o permitimos que cosas que nos están dañando se mantengan ahí porque creemos que Dios no nos ama suficiente para quitarles. O más bien, no terminamos de entender que Dios nos amó tanto que ya nos hizo libres de eso. De todas las cosas. Que nos hizo libres de la enfermedad. Entonces, personas que todavía están pensando que Dios no quiere sanarlos, ¿verdad? Es porque realmente no conocen todavía el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es necesario que se dé en nuestros corazones para que seamos llenos de la plenitud de Dios que incluye sanidad. Entonces, cuando yo realmente creo, conozco y creo, pongo mi fe en esto, Dios me ama tanto que envió a su Hijo para que pague por la traición de nosotros como humanidad. Y dijo que con la llaga de Jesús, su Hijo, nosotros fuimos curados. O sea, Él llevó sobre sí mismo nuestra enfermedad. Fue dañado por esa enfermedad y sufrió el castigo que fue a través de esa enfermedad para que nosotros recibamos la sanidad que corresponde a su obediencia. Pero esa sí que es la clave, ¿verdad? Porque eso es también lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál es ese perfecto amor? Y al final tenemos que conocerlo, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cómo es ese perfecto amor y cómo puede actuar en nuestras vidas para que cuando venga ese temor lo podamos echar fuera. Correcto. Porque... Y que ese temor no nos lleve a permitir cosas en nuestra vida que no son la voluntad de Dios, sino que son ataques del diablo o cosas que el diablo ha traído a la vida de las personas, pero que no son parte del amor de Dios y de la voluntad de Dios. Dios nos ama y lo que busca es siempre lo mejor para sus hijos, como un buen padre. Siempre busca lo mejor para sus hijos, pero es necesario conocer ese amor para creer en ese amor. Conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús para creer en ese amor, para luego ser llenos de la plenitud de Dios. Y para que luego nosotros, como imitadores de Dios, seamos amor en beneficio de otras personas. Buscar otros, llevar otros a la salvación, llevar otros a recibir la bendición de Dios y la plenitud de Dios y que conozcan el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros. Dios como Padre que nos predestina, nos crea, nos aparta, nos escoge, nos adopta y en amor, en Cristo Jesús, nos hace sus hijos para que nosotros, conociendo el amor de Dios, seamos llenos de la plenitud de Dios y llevemos el amor de Dios también a otras personas para que también ellos sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Y en este tiempo entonces de celebración del Día del Padre, queremos dejarlos con este mensaje. Ustedes son hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios los que creemos en Jesucristo. Y una vez que creemos en Él, podemos conocer el amor de Dios y ser llenos de la plenitud de toda la bendición de Dios. Así que hoy los bendecimos en el nombre de Jesucristo y hablamos sobre ustedes bendición. Toda cosa negativa en su vida se debe de ir y el perfecto amor de Dios va a echar fuera ese miedo en este momento. Echa fuera ese miedo a la enfermedad, a la ansiedad, a la incertidumbre. Ese miedo que se ha generado en su corazón ante la escasez o el fracaso, ese miedo que se ha generado en su corazón ante la pobreza, ese miedo que se ha generado en su corazón en este momento, en el nombre de Jesús, puede poner su confianza en que Dios le ama tanto que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando afuera, Dios siempre está trayendo lo mejor para su vida. Simplemente es un asunto de creerlo y ser lleno de la plenitud de Dios. De creerlo, hay cosas que tal vez la gente en este momento no... Alguno puede ser que no esté viendo salida para alguna situación en su vida, sea una enfermedad o sea un problema económico o un problema en la familia. Pero entienda que no importa la escasez, lo que importa es que Dios es abundante. No importa la necesidad, lo que importa es que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa la enfermedad, lo que importa es que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. En ese temor, no quedarnos echarle más agua a esa semilla del temor. Correcto. Sino que quitarla y enfocarse, ¿verdad? Como dice este versículo, ojalá escoger un versículo y sobre ese versículo plantarse y decir, o sea, yo creo la palabra de Dios, creo que esto es cierto, yo creo que esto es vida, yo sé que esto es verdad, y plantarnos sobre eso, ¿verdad? Entonces, saber que el perfecto amor de Dios, su palabra, está en mí y que esto es lo que va a hacer el cambio en mi vida de hoy en adelante. Sí, amén. Así es. Y así lo creemos y así lo confesamos sobre su vida. Amén. Que Dios los bendiga. Comparta este mensaje con alguien que necesite escuchar del amor de Dios. También suscríbase a este canal
Que Dios los bendiga, los amamos y le deseamos también un feliz día a todos los que son padres. Sí, amén. Hasta luego, que pasen un día muy bonito.